Pues buenos días de nuevo. Siento los problemas técnicos. Ahora yo creo que ya con este ya hemos tenido suficiente. Ahora sí, le damos la palabra a Marisa. Marisa, tienes la presentación y tienes los mandos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Marisa. Hola, buenos días. ¿Se me Hola, oye buenos ya? días, Marisa. Sí, se te oye estupendamente. Gracias. Bien. Yo me pongo en Buenos mute. días a todos. Gracias, Maite. Buenos días a todos. Muchas gracias a ORH por esta oportunidad que ha brindado a la Fundación y al Servicio Público para contar las novedades de la resolución publicada el 15 de abril, que creo que facilitan la continuidad de la formación. Espero y deseo que todos los que estáis conectados estéis bien, al igual que vuestras familias. Y voy a empezar hablando de formación programada, que creo que es lo que más nos interesa a todos los que estamos ahora mismo conectados. Formación programada y luego entraré en la materia del aula virtual. Posteriormente, Maite sé que ha recibido cuestiones y preguntas por parte de todos vosotros y iré resolviendo una a una todas aquellas cuestiones que vayáis planteando, ¿vale? Bueno, en cuanto al ámbito de esta resolución, al ámbito de aplicación, es para las acciones formativas que se programen en el año 2020 con cargo al crédito de formación del que disponen todas las empresas que ya conocéis durante este ejercicio, ¿vale? ¿Qué opciones facilita la resolución? Que esto es lo que hay que tener muy claro, que las opciones son dos. Una, que es continuar mi formación presencial si la he suspendido a través de aula virtual o incluso impartir formación presencial utilizando este medio, el aula virtual. Y otra en la que haré hincapié para que todos lo tengamos claro, porque creo que no está muy claro, que es el cambio de la modalidad presencial a teleformación. Porque aquí hay un matiz muy importante, que el matiz es el catálogo nacional de especialidades formativas. Luego supongo que también habrá preguntas y si no, me detendré en este tema. Muy importante tener en cuenta que la resolución habla de que es necesario cumplir con un requisito. Y el requisito es el mantenimiento de la plantilla media que teníamos en los 6 meses anteriores a la entrada del estado de alarma, es decir, del 14 de septiembre del 2019 al 14 de marzo del 2020, esa plantilla media hay que mantenerla durante la ejecución y hasta la finalización de las acciones formativas en las cuales hayamos utilizado alguna de las opciones que hemos descrito con anterioridad. Es decir, que hayamos impartido mediante aula virtual o reanudado mediante aula virtual o que hayamos cambiado la modalidad presencial a teleformación, siempre con el matiz del Catálogo Nacional de Especialidades Formativas, ¿vale? Habrá una declaración responsable para que las entidades puedan confirmar el hecho de que mantienen la plantilla mientras ejecutan dichas acciones y con relación, insisto, a la plantilla de los 6 meses anteriores al inicio del estado de alarma. Y muy importante también conocer que se consideran plantilla a todos los efectos los trabajadores en ERTE. Hablamos de ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, en todos los casos, ¿vale? Con lo cual, es importante saber que esas empresas que han tenido que acudir a un ERTE por las necesidades de la situación, esos trabajadores que se han ido al ERTE van a ser considerados plantilla para el cálculo del mantenimiento, ¿vale? Otra novedad muy importante y que creo que todas las empresas estabais demandando y que da mucha agilidad a la formación es la comunicación, el plazo de comunicación del inicio. El plazo de comunicación del inicio se reduce hasta 2 días antes del comienzo, con lo cual nos facilita las cosas un montón, ¿no? Para la planificación y la ejecución. Cualquier cancelación o modificación, como todos sabéis, puede ser de horario, de fecha de ejecución o localidad, debe efectuarse al menos con un día de antelación al inicio previsto.
En cuanto a las acciones formativas o grupos suspendidos, y esto quiero matizar aquí algo importante, se dice que se reanudarán en un plazo de 2 meses. Un plazo de 2 meses máximo una vez que finalice el estado de alarma, pero puede darse el caso, y de hecho se da, que las empresas ya estén reanudando. Si ya están reanudando, no hay ningún problema, pueden reanudar en cualquier momento. Pueden reanudar con las condiciones que hemos indicado y las opciones que la resolución pone a disposición de las empresas. ¿Cómo se tiene que comunicar en la aplicación la suspensión y luego la reanudación? Bueno, ahora mismo ya se puede comunicar la suspensión por coronavirus, una incidencia, y se puede notificar posteriormente la reanudación con una incidencia que se llama también reanudar formación suspendida por coronavirus. Si recordáis, al reanudar lo que hacíamos era detallar la nueva fecha de finalización, ajustar el calendario y indicábamos todos los datos del aula virtual en observaciones. A fecha de hoy, ya la comunicación de inicio de grupo incorpora un apartado para el aula virtual en el que se solicitan ya los datos del aula virtual y los podéis incorporar. Y esos datos de aula virtual que luego veremos son el modo de conexión del aula virtual, ¿vale? Y el lugar de impartición, lógicamente, y una persona de contacto. Una persona de contacto y un teléfono y la modalidad del aula virtual. La persona de contacto, como podéis entender todos, es para que si se quiere realizar alguna actuación de seguimiento haya una persona de referencia y se puede contactar con ella en cualquier momento, ¿vale? En cuanto a los medios electrónicos que incorpora la resolución habla de, primero, la relación electrónica obligatoria para personas físicas y jurídicas con el servicio público y la fundación a través de la sede del Servicio Público de Empleo. Sabéis que, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, la relación con las personas jurídicas, la relación electrónica ya es obligatoria. En este caso se incorpora incluso la de personas físicas por lo excepcional de la situación, ¿vale? Y habla también de medios electrónicos en lo que se refiere a firma digitalizada o con datos biométricos en formación presencial. Bueno, esto ha dado lugar a determinada confusión respecto al aula virtual, pero que como voy a entrar específicamente en el aula virtual, yo creo que va a quedar aclarado, y sobre todo por la declaración responsable de la que se habla, ¿vale? El seguimiento y control, lógicamente, se va a seguir realizando y podrá solicitarse la captura de firma digitalizada o con datos biométricos por los organismos de control. Bueno, ahora voy a explicar el aula virtual en concreto, que me parece que es muy importante, y como supongo que habrá muchas preguntas con relación al aula virtual, para que todos tengamos claro, es un entorno de aprendizaje donde formador y alumnos interactúan. Es síncrona, o sea, en tiempo real y de forma concurrente. Dato muy importante y en el que quiero insistir, porque algunas empresas ya nos preguntaban si podía ser asíncrona. No, es síncrona, porque estamos manteniendo el mismo módulo de la formación presencial y a todos los efectos la formación utilizando aula virtual se considera formación presencial y por tanto formación síncrona. Otra cosa es que algunas de las empresas que contactan con nosotros nos solicitan información sobre si se pueden grabar las sesiones o no. Esto ya es una cuestión de cada compañía. Algunas incluso lo que plantean es grabar las sesiones para que luego se puedan consultar, ¿no?, dentro del proceso de aprendizaje, pero esto es una cuestión que cada centro de formación debe resolver. No hay ninguna obligatoriedad de grabar las sesiones de formación. Insisto, conectividad sincronizada y comunicación bidireccional entre formadores y alumnos. Muy importante, tiene que haber un registro con identificación de la formación, los alumnos, lógicamente, en qué fecha se conectan, los tiempos de conexión. Y esto, la resolución es clara al respecto. Quiero insistir que los registros deben existir.
Deben existir registros de la conexión. Todos estamos trabajando ahora mismo utilizando herramientas que nos permiten de forma síncrona mantener reuniones y en todas ellas existen registros, tanto de todas las personas que se conectan como del tiempo que se han incorporado. Disponemos de chat, disponemos de un espacio donde podemos incluso subir los archivos y trabajar con ellos. O sea que quiero insistir en que el registro con identificación, ¿no?, de los alumnos y sus tiempos de conexión debe existir. Y luego la posibilidad de que los órganos de control accedan a esta formación durante la formación. Es decir, es una formación presencial, como todos conocéis, se hacen visitas in situ en las formaciones presenciales al uso, las tradicionales, en aula virtual, con los datos que os estamos pidiendo y solicitando. También se podrían hacer visitas al aula virtual, ¿no?, para comprobar la realización de la formación. Y esto es muy importante. Vamos a incorporar ahora la información de subvenciones, que es la última parte de mi intervención, porque creo que será mucho más enriquecedor entrar en todas las preguntas que tenéis preparadas y que espero poder resolver. Bueno, en cuanto al ámbito de lo que es las subvenciones o oferta formativa que denominamos para trabajadores ocupados, el ámbito de aplicación se refiere a convocatorias TIC y planes de ocupados 2018. Aquí ocurre lo mismo. Si nosotros utilizamos esos dos modos de continuar la formación o de impartirla, como son el aula a través del aula virtual en formación presencial o el cambio de la modalidad a teleformación, siempre que esté la formación recogida en el catálogo de especialidades formativas con esa modalidad, las empresas, entidades beneficiarias en este caso, deben mantener la plantilla media, tal y como hemos comunicado y hemos explicado en formación programada. En el caso de agrupaciones que ejecutan planes, el requisito de la plantilla afecta y aplica a todas las entidades beneficiarias de la agrupación, ¿vale? En el mismo caso que en formación programada, los trabajadores en ERTE se consideran trabajadores en plantilla y bueno, hay un párrafo expreso, ¿no?, de las situaciones en las que los trabajadores se considerarán plantilla de la empresa, que podéis ver. Que no me voy a detener porque lo más novedoso y lo más significativo son los trabajadores en ERTE en este momento. Se han incrementado los colectivos que pueden participar hasta un 40% en el caso de desempleados, un 40% de los participantes del plan. Y se van a admitir hasta un 20% de abandono, será un 15%, como recordáis en los textos de convocatoria. Y luego una novedad que considero sumamente importante y además que creo que va a tener un impacto muy positivo en los trabajadores, es que los desempleados por un expediente definitivo de regulación de empleo, por un expediente de regulación temporal en este caso en periodo de inocupación, que se consideran además los del ERTE, se consideran trabajadores ocupados, y los autónomos y trabajadores de economía social podrán participar en cualquier programa, independientemente del sector de actividad, lo cual va a permitir que estas personas afectadas por estas medidas de carácter urgente puedan beneficiarse de cierta recualificación, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o mejora en su formación. Yo considero que de estas medidas, aparte lógicamente del 40% de desempleados, que es sumamente importante, o el de abandonos porque pueden verse afectados algunos expedientes, es muy importante el tema de que puedan participar en cualquier ámbito sectorial.
como todos sabemos, la formación impartida mediante aula virtual es formación presencial, y en esto insisto, es formación presencial. Hay muchas preguntas sobre si esta formación tiene que ir alojada en una plataforma. Bueno, y si muchas empresas tienen la duda, ¿no?, del módulo, etcétera. Entonces, no, esto es formación presencial impartida mediante aula virtual, que con las características que hemos dicho, síncrona, conectividad, los registros, etcétera, se considera formación presencial a todos los efectos y, por tanto, aplicarían siempre los módulos de formación presencial. No cambiaría el módulo en ningún caso. En cuanto al cambio a modalidad teleformación, es muy importante tener en cuenta que solo se podrá hacer si la modalidad figura en el catálogo de especialidades formativas y, por tanto, obliga a que la entidad que la imparta o que vaya a impartirla esté inscrita o acreditada. Si estamos hablando, imaginaos, de un módulo o un certificado de profesionalidad, lógicamente tendría que estar acreditada, o que esté inscrita en especialidades formativas. Y lo mismo, el cambio en este caso no afectará ni al módulo ni a la valoración técnica, al módulo económico, que yo considero que es lo que más os está importando, ¿no?, en estos momentos. Lo mismo la reanudación, ya todos sabemos que sería en el plazo máximo de 2 meses, pero que se puede reanudar ahora, y la aplicación ya está preparada para que se puedan comunicar los cambios, ¿vale? En los certificados de profesionalidad, los cambios a modalidad teleformación deben hacerse siempre por módulos formativos completos. Lógicamente, la entidad impartidora, como ya he indicado con anterioridad e insisto, tiene que estar acreditada en teleformación, y la acreditación la podemos incorporar si queremos a través de la aplicación telemática, lo lógico es que se haga. Y luego tiene que haber una conformidad y una disponibilidad de los alumnos, ¿no?, porque en algunos casos nos encontramos con alumnos que no tienen medios para poder realizar este tipo de formación, el cambio. No podrían conectarse o bien porque no tienen equipos, o no tienen red, o etcétera. Limitaciones técnicas. En cuanto a los costes, los gastos de transporte, manutención y alojamiento no serán financiables en teleformación, y los costes laborales y alquileres que hayan tenido que mantenerse durante el periodo de suspensión podrán ser justificados. Siempre que sean costes que, lógicamente, que es que no pueden abordarse de otra manera ni podrían ser rescindidos, lógicamente. Los medios electrónicos, igual, lo que hemos hablado, la relación electrónica obligatoria para personas físicas y jurídicas, tanto con el servicio público como Fundae a través de la sede del servicio público, y la opción de la firma digitalizada con datos biométricos en formación presencial, que aquí yo creo que hay un poco de caos. Entiendo que con las preguntas seré capaz de resolverlo, porque se ha mezclado con el tema de la declaración responsable. Entonces, yo a través de las preguntas voy a resolverlo. Y lo mismo en seguimiento y control, podrá solicitarse la captura de firma digitalizada o con datos biométricos. Muy importante para las dos iniciativas, la ampliación del plazo de ejecución en 6 meses. Tenemos, por un lado, los días de vigencia del estado de alarma, y una vez finalizado el estado de alarma, los 6 meses, salvo ejecuciones por resolución judicial o administrativa, que la ampliación afectará solo a los días de vigencia de dicho estado de alarma. Bueno, en este caso, mi presentación ha finalizado. Doy la palabra a Maite con el fin de que me haga llegar las preguntas y pueda resolver las mismas. Maite. Pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Marisa. Vuelvo a reiterar los problemas de conexión, porque me está llamando gente que no puede acceder, me están mandando correos, y es que es imposible, la verdad, es imposible. Estoy viendo ahora el listado de gente inscrita y es que estamos pues muy por encima de lo habitual en los webinars de ORH, que ya son intensos. Bueno, para no quitar más tiempo, voy con las preguntas, que también son muchas, ¿vale? Vamos a intentar contestar aquí a todas las que nos dé tiempo, y si no, pues
intentaremos hacerlo en diferido. Hay varias preguntas, Marisa, que giran en torno a la formación presencial. ¿Ahí nos podrías avanzar algo de cuándo se puede? Yo me imagino que habrá que esperar alguna notificación más del Ministerio, me imagino. Sí, en principio esperamos poder dar instrucciones lo antes posible sobre este tema que sé que preocupa a muchas empresas. Os tengo en mi mente con cariño, y todo el equipo. Sabemos que es una preocupación muy importante, pero entendemos que podremos en breve dar instrucciones sobre este tipo de formación. Ujú. La siguiente es las formaciones comunicadas por aula virtual utilizando Zoom o cualquier otra herramienta donde el formador y los participantes tienen conexión directa. ¿Se consideran formación presencial? Es decir, con coste bonificable hora alumno 8,13 euros participante. Sí, sí, esto es lo que he intentado explicar. El uso del aula virtual con las condiciones fijadas en la resolución, por supuesto, formación síncrona, existencia de registros, muy importante. Con estas condiciones es formación presencial a todos los efectos, con los módulos de la formación presencial, 9 y 13. Vale. Euros, Esta ¿vale? es similar. Dice, todo tipo de formación virtual, presencial, online, el plazo de comunicación en una Fundae ahora es de 2 días, ¿verdad? ¿Dichos plazos son hasta que finalice el estado de alarma o se prolongará? En principio, el ámbito de aplicación de esta resolución es el ejercicio 2020, ¿eh? Es decir, hasta 31 de diciembre. Entendemos, pero claro, no se sabe, ¿no?, lo que pasará para el año 2021. Pero que todos tengamos claro que la resolución, su ámbito de aplicación es hasta 31 de diciembre del 2020 en el caso de formación programada y luego, lógicamente, con las ampliaciones de plazo que se han indicado en subvenciones, afectaría hasta que terminaran de ejecutar Ujú. las acciones del 2000, vamos, de esos planes afectados, ¿no? Tanto TIC como planes de ocupados 2018. Pero en formación Eh, programada, por ahora, 31 de diciembre de 2020. vale. Respecto a la comunicación en vuestra web de las acciones formativas, preguntan qué es exactamente lo que hay que comunicar en el campo modo de conexión al aula virtual. ¿Una descripción de cómo se conectarán los asistentes o hay que incluir los datos de conexión exactos de cara a En un posible realidad inspector? es una descripción, ¿eh? Yo creo que la información nunca sobra, o sea que si nosotros tenemos ya una ID a través de la cual nos vamos a conectar, podemos facilitarla. Yo creo que la información nunca está de más, porque además, como es verdad que se solicita una persona de contacto y un teléfono de contacto, si hubiera algún problema o si alguien se quiere conectar, se puede llamar y en el momento conectarse. Pero si ya disponemos de información que podemos facilitar, yo creo que la información nunca está de más, ¿eh? Ujú. Respecto a la comunicación de inicio de permisos individuales de formación en vuestra web, preguntan, cuando el permiso se solicita para un estudio que se va a impartir mediante aula virtual, ¿hay que comunicar algún dato adicional a los que se venían comunicando antes de la resolución 15 de Es abril? que ¿Hay algún documento nuevo? un estudio, a mí me gustaría que esa pregunta la persona o la entidad, la empresa que la haya formulado, nos diera más información, porque a mí esto de un estudio me ha sonado un poco extraño. Todos tenemos claro que el permiso individual de formación solo está permitido, ¿verdad?, para formación de carácter oficial y publicada en el BOE. Entonces, esto de estudio a mí me hace dudar. Me gustaría, si sois tan amables, que les solicitarais información más concreta a Ujú. esta empresa para que lo podamos ver con detenimiento, porque esto de estudio no me ha sonado, no me ha Sí, quizás sonado, sea un poco incompleto. Ujú. sí, Vale. sí, me ha Esta despistado un misma, poco. esta misma persona pregunta de cómo cambia la gestión de estos permisos individuales de formación que se imparten mediante aula virtual con esta resolución. Pues, a ver, los permisos está previsto lo mismo, que yo pueda suspender, hay incidencia de suspensión y hay incidencia de reanudación igual. Lo que hemos visto en los servicios de atención es que algunas universidades han enviado una comunicación diciendo cómo se iban a reanudar o cómo se iban a mantener, ¿no?, la impartición de las clases con todos los datos del aula que se tienen que comunicar igualmente en el caso del permiso, ¿eh? El permiso tiene un apartado de incidencias igual que tienen los grupos de las acciones formativas. Esto es muy importante. Con lo cual, la información debemos comunicarla en el mismo caso. Toda la información adicional que podamos aportar, muchísimo mejor para la revisión de las incidencias, ¿eh? Ujú.
Otra pregunta. ¿La duración de una acción formativa presencial utilizando ahora la hora virtual tiene que tener las mismas horas? ¿Podemos finalizar esta acción formativa con menos horas de las comunicadas, siendo las realizadas y facturadas? No, o sea, si yo he comunicado una acción, vamos a ver, tendríamos dos casos. Uno, entiendo que se está refiriendo a una formación que yo he suspendido y que reanudo a través de aula virtual. Si es Ujú. así, entonces yo tendría que ajustarme a las horas que yo he comunicado. Yo no puedo minorar las horas ni puedo bonificarme tampoco parcialmente de las horas que yo he realizado. Eso no está permitido, ¿vale? Si yo he comunicado una acción de 10 horas, tendría que finalizar la acción completa con la impartición de las 10 horas. Si es una parte que ya he hecho presencial, completar con la formación mediante aula virtual, pero siempre completar el número total de horas. Si yo cambio Ujú. la duración, probablemente esté cambiando también los objetivos y los contenidos en parte y por tanto Ujú. debería comunicar una acción nueva completa en aula virtual con menos horas. Vale. Otra, un alumno en ERTE que se ha seguido formando en teleformación mientras ha estado en ERTE, valga la redundancia, ¿se puede bonificar? Sí, claro, vamos, pero esto no ha cambiado, esto es de la orden anterior, que a mí esto me ha sorprendido las preguntas porque en la orden anterior, en la orden ministerial anterior que sigue en vigor, ya se habla de un colectivo destinatario de la formación, los trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo, ¿eh? Y este es el caso. O sea que los trabajadores en ERTE pueden formarse y son bonificables, ¿eh? ERTE hablo Bien, de expediente de regulación temporal, temporal. Ujú. parcial De o acuerdo, parcial. sí. En la modalidad presencial, utilizando aula virtual, en la modalidad presencial no lo entiendo muy bien, ¿eh? En la modalidad presencial, utilizando el aula virtual, debemos recoger de los participantes y formador el recibir del material, el feedback y la evaluación de la formación como si fuera presencial. A ver, yo creo que aquí hay un caos bastante importante. En el Real Decreto 694 ya se avanzó y en la ley 30 ya se avanzó la opción de que tanto la evaluación como, perdón, tanto los certificados, para que todos lo tengamos claro, certificados o diplomas, tanto de aprovechamiento como de asistencia, así como los cuestionarios de evaluación de calidad se pudieran enviar a los participantes a través de alguna plataforma que permita el registro tanto cuando la empresa ha puesto a disposición de los trabajadores estas dos cuestiones como ellos lo han cumplimentado o lo han descargado, en el caso de diplomas o certificado de aprovechamiento, ¿vale? Entonces, yo creo que esto se ha unido al recibir de material didáctico. Yo no entiendo que una formación mediante aula virtual el material didáctico, no sé cómo lo están haciendo las empresas, pero el material didáctico, normalmente las plataformas tienen un apartado para incluir archivos y documentación y normalmente lo que se hace es colgar ahí la documentación que utilizan los alumnos para su formación. Con lo cual, esto del recibir de material didáctico realmente si queda ahí y se puede rastrear, realmente está rastreando que esa documentación se ha puesto a disposición de los alumnos, ¿vale? Y que han accedido a la misma, con lo cual no le veo ningún matiz diferente, ¿eh? Igual en el caso de cuestionarios y de certificados, yo creo que el avance que pedían todas las empresas, que era que se pudieran enviar a través de alguna plataforma, no utilizar el papel, no tener tanto papel, estaba ya regulado, con lo cual se puede seguir utilizando de alguna manera, Ujú. ¿no? Lo que veníamos utilizando hasta ahora, que eran plataformas que nos permitían, o incluso en algunas empresas su propia intranet con la que Ujú. cada trabajador accede, ¿no? Con su propio ID y se puede descargar la documentación personal y queda registro y dato de cuándo la empresa lo pone a disposición y cuándo se lo descarga. En cuanto a la Ujú. evaluación de la que también has hablado, que entiendo que quieren referirse, entiendo, ¿eh? Y si hay algún matiz que la empresa lo manifieste y me lo pasáis que lo aclaro. Ujú. En cuanto a la evaluación, que creo que se refiere a la evaluación de contenidos, no es tanto como que sea obligatoria la evaluación de contenidos, como que evidentemente en la planificación didáctica que realiza el formador debe dejar claro en la planificación didáctica uno de los apartados más importantes es cómo voy a evaluar, o sea, cómo voy a ser capaz de afirmar que los trabajadores que han realizado la formación han adquirido los conocimientos, ¿no? Que teníamos previstos. Entonces, todo tiene realmente toda la formación, su impartición y su evaluación tiene que quedar
recogido tanto el modo cómo lo vamos a impartir, como la evaluación, cómo la vamos a realizar, etcétera, dentro de la planificación didáctica. Entonces, habrá casos en los que la evaluación se hará de la forma que determine el formador y a lo mejor no hay un documento como tal que yo tenga que poner a disposición, recoger y corregir. Y esto es muy importante. O sea, los especialistas en formación tienen que tener esto muy claro y entonces en cómo diseñan su curso, diseñarán también cómo van a realizar la evaluación para poder evaluar la adquisición de contenidos. Ujú. Hay varias preguntas también sobre, bueno, sobre el registro, sigamos con él. Una de ellas es si vale, por ejemplo, un registro que se realiza a través de una app que te da a su vez un Excel que es editable. Hombre, vamos a ver, es que yo decirme una app sin darme más información me parece tirarme a la piscina sin necesidad. O sea, creo que en estos casos esas preguntas tan eh, es muy difusa. Me gustaría saber de qué app estamos hablando y qué tipo de registro estamos hablando para que lo podamos por lo menos saber de qué hablamos y poder contestar. Si no tenemos más información yo no puedo responder porque no sé de qué app estamos hablando ni sé qué tipo de registro se está facilitando. Entonces, creo que necesitamos más información y que esa empresa por favor nos la haga llegar y me la hacéis llegar a mí, si sois tan Vale. amables. En esta misma línea también preguntan de qué manera se consideraría un registro completo y válido y hace referencia al NIF y a la validez del NIF y en el momento en el que hay que meter el NIF, etcétera. Vale, esto yo creo que también aquí hay una confusión un poco importante. Vamos a ver, normalmente cuando en una empresa nosotros, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de Teams, que no creo que no quiero poner el ejemplo como diciendo que es que Teams es lo válido, no, lo pongo como ejemplo, ¿no? Que es lo que muchos estamos utilizando, o Zoom. Nosotros nos registramos y nos registramos con nuestros datos personales o nuestros datos de la cuenta de empresa que es lo que, por ejemplo, en mi caso lo he hecho así, ¿no? Son los datos de mi cuenta de empresa. Entonces, todas mis conexiones o todas mis conexiones van ligadas a mi, en este caso, a mi mail y a mis datos de conexión y de mi cuenta de Microsoft ligada a mi compañía, con lo cual hay un rastro y una trazabilidad de quién se está conectando y a través de dónde y con qué cuenta. Y eso es lo que se quiere expresar, es decir, que el registro tiene que garantizar que es esa persona y no es otra, ¿no? Y de igual manera el registro me tiene que facilitar datos de conexión, porque como todos sabéis, en la formación presencial se considera un participante finalizado cuando realiza el 75% de la formación, al menos, con lo cual tengo que tener registros tanto de tiempos como un registro que me permita tener la trazabilidad de la persona que se está conectando. Que habrá plataformas que me piden el NIF, habrá plataformas que se hacen a través de la propia cuenta que tengo de la compañía y por tanto también puedo garantizar que es esa empresa y no, que es esa persona, perdona, y no otra, ¿vale? De acuerdo. Hay varias dudas en torno a la plantilla media. Por ejemplo, nos dicen si existe ya un modelo de declaración responsable para cumplimiento de plantilla media o cómo hay que consultar la plantilla media en las cuentas de cotización principal o en todas las cuentas de una empresa cuando tiene varias. Hay varias preguntas al respecto. Si quieres, vamos Vamos a con ver. estas dos La primeras. plantilla media, las ayudas, lo primero, las ayudas de bonificación son por CIF y por tanto, un CIF puede tener una o varias cuentas de cotización, pero va unido al CIF, con lo cual la plantilla va unida a ese CIF y tendrá en cuenta todas las cuentas de cotización de ese CIF. Esa parte espero que con eso esté resuelto y nadie tenga dudas, ¿vale? Ujú. Ayudas por CIF y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y luego la declaración responsable va a haber un apartado en la aplicación telemática. ¿eh? Y en la aplicación telemática, dentro de los datos de empresa, va a haber una pestaña disponible en breve plazo donde se va a realizar ya la declaración responsable y se va a firmar, diciendo que nos comprometemos al mantenimiento de la plantilla, etcétera, etcétera. Con lo cual estará disponible en muy breve plazo. Y si, por ejemplo, una empresa, pues a raíz de la crisis sanitaria, no puede mantener esa plantilla media, pero por 2 personas, seguiría, entonces quedaría fuera. En principio, si no cumples con el mantenimiento de la plantilla media, se anularían los grupos afectados
por estos cambios de utilizar el aula virtual, o sea, por las opciones que te facilita la resolución, o el uso del aula virtual o la continuidad de la formación mediante aula virtual o el cambio a teleformación. Se anularían esos grupos. Vale, de acuerdo. Preguntan también si de cara a la firma de documentos, como por ejemplo la entrega de certificados, valen apps como DocuSign o PDF Sign. ¿O es solo con Yo certificados? no voy a entrar y además creo que, vamos, lo tenemos todos claro, que nosotros no debemos entrar en hablar de aplicaciones concretas nunca. Eh, Creo que es claro lo que he dicho del Real Decreto. Nosotros tenemos que utilizar aplicaciones que nos garanticen que estamos entregando la documentación al alumno en concreto, que ha hecho la formación y que la ha finalizado en las condiciones, y que nos permitan obtener el registro también de cuándo se ha puesto a disposición del alumno y cuándo él lo ha descargado. Esto sobre todo en diplomas que sabéis que tienen que estar entregados en el plazo de 2 meses desde que finaliza la acción formativa. Y en los cuestionarios de evaluación de la calidad, pues al finalizar debemos entregarlos. Hay muchas aplicaciones que nos permiten hacer un envío, incluso nos devuelven ya los datos tratados y también nos permiten identificar a cada una de las personas que han accedido, que vamos a las que se les ha hecho el envío, ¿vale? Porque ya sabéis que en el caso de los cuestionarios de evaluación de la calidad no es obligatorio que se cumplimenten, sí es obligatorio la entrega. Nos preguntan también cómo y cuándo recoger la declaración responsable si el empleado está en casa y no tiene impresora. Pero no entiendo para qué quieren la declaración responsable. Quiero ser muy clara en esto. O sea, claro, el aula virtual ya dice la resolución es clarísima al respecto, tiene que haber registros. Entonces, olvidémonos de la declaración responsable, por favor, de los alumnos, que creo que se refieren a eso, ¿no? Olvidémonos Ujú. de eso, porque es que ya los medios del aula virtual nos facilitan los registros y nos permiten la trazabilidad para saber qué alumno es el que ha accedido, con lo cual no procede la declaración responsable. La declaración responsable está regulada para casos excepcionales. Puede haber imaginaos que hay un problema técnico un día, que nosotros lo hemos tenido hoy para empezar, ¿no? Y podría, o sea, se puede dar y podría ocurrir. Imaginaos que ha habido un problema técnico. En ese caso, tendríamos que usar la declaración responsable, lógicamente, pero habitualmente, y lo habitual, como habéis visto, el problema se ha resuelto y estamos aquí todos los que tenemos cabida, ¿no? Los 501 veo, estamos todos. Pero eso es lo habitual, que se resuelva. Lo raro es que yo tenga que utilizar la declaración responsable. Y si la tengo que utilizar, hay un modelo y se podría incluso enviar, se podría incluso firmar por el alumno con firma digital también, o sea, es posible, ¿vale? Bien. O con medios biométricos. Ujú. Seguimos. Sobre los datos de aula virtual vemos que aparecen campos para medio, conexión, teléfono y contacto, pero no aparece usuario y contraseña del aula. En consecuencia, si hay link de acceso, ¿en dónde se indica el usuario y la contraseña cuando se requieren para acceder? Y la otra opción, si no hay link de acceso y hay que dar indicaciones sobre cómo hay que acceder, ¿en dónde se indican? Pues en observaciones del grupo. En observaciones del grupo puedes indicar siempre toda la información adicional que consideras que es adecuada para que el inspector o la persona que revise el grupo, porque puede haber una incidencia y hay que revisarlo, por ejemplo, pues en observaciones de la comunicación de grupo hay que indicar todos los datos adicionales que entendemos que deben figurar o que queremos que figure. Yo siempre, y me reitero en mi información, nunca lo que podamos dar nunca sobra, siempre es correcto y cuanta más información tengan las personas que hacen el seguimiento, muchas veces pues nos facilita mucho las cosas. De acuerdo. Preguntan también si los permisos individuales de formación tienen la misma consideración que los grupos formativos. Dice, la persona en concreto dice, los incidentamos en su día y ahora dudo si tengo que reanudarlos y gestionarlos igualmente, todo como un grupo. Sí, sí, igual, tiene también su incidencia de reanudación y hay que comunicar todos los datos, ¿vale? Todos los datos de Ujú. reanudación igual que un grupo, ¿eh? Sí, igual. Lo he comentado antes, me parece, con relación a los permisos y también importantísimo, o sea, toda la información que podamos dar. He hecho mención expresa que algunas universidades incluso han mandado un comunicado con todos los datos, todo lo que podamos facilitar, facilita muchísimo la revisión de las incidencias, ¿vale? Perfecto. A ver, preguntan también sobre los, esta es un poco larga, sobre los requisitos que han de cumplir las empresas para bonificarse los cursos presenciales suspendidos por coronavirus.
y habla de, en el Ujú. artículo 2 se indica que para acogerse a lo establecido en esta resolución las empresas deberán mantener la plantilla media de los últimos 6 meses anteriores, etcétera. Pero en el caso Sí. de los cursos presenciales que se encuentran suspendidos, si los reanudamos una vez acabe el estado de alarma, en el plazo máximo de 2 meses, comunicando las nuevas fechas, Ujú. calendario y horario de impartición y completando el Ujú. total de las horas de la acción formativa comunicada, ¿sería también necesario el requisito de mantener la plantilla media de los últimos 6 meses? ¿O este requisito solo afecta No, a o sea, acciones formativas que cambien a teleformación? claro, no. El requisito es solamente para aquellas acciones formativas que hagan uso del aula virtual o aquellas que modifiquen la formación presencial a teleformación. En esto voy a insistir. O sea, cambiar de formación presencial a teleformación solo se puede hacer si la acción formativa está reconocida en el catálogo de especialidades formativas en modalidad de teleformación. En formación programada por las empresas hay, vamos, te diría que escasas, no, escasísimas acciones formativas que estén en el catálogo nacional de especialidades formativas en modalidad teleformación. De forma que si yo he iniciado una formación presencial, la suspendo y la quisiera reiniciar en teleformación y no está en el catálogo, tendría que comunicar una nueva. O sea, al no encontrarse en el catálogo nacional de especialidades formativas, tendría que comunicar una nueva acción formativa en modalidad teleformación y, por tanto, en este caso, el módulo aplicable sería 7,5 euros por hora y por alumno. No aplicaría el módulo de la formación presencial porque el curso no se encuentra en el Catálogo Nacional de Especialidades Formativas. Esto es un matiz, pero es muy, muy, muy importante, ¿vale? Porque muchas empresas nos consultan este tema y realmente si esa formación estuviera en el catálogo nacional sería facilísimo, vamos, comunicaríamos el cambio a teleformación. O sea, no habría ningún problema, pero no hay esos casos. Ahora mismo no se nos han dado esos casos por no estar incluidos en el catálogo nacional, ¿vale? Entonces, al no estar ahí, si yo quiero reiniciar en modalidad teleformación, realmente tendría que comunicar una nueva acción formativa, modalidad teleformación, insisto, y ahí aplicaría el módulo de 7,5. De acuerdo. Esta pregunta va en torno a qué hay que poner la aplicación en el caso del centro lugar de impartición. Y habla, por ejemplo, de una empresa con implantación nacional, pero con docentes pues, teletrabajando en sus domicilios. ¿Qué dirección habría que detallar? ¿El domicilio social de la empresa o el domicilio de la oficina a la que pertenece el docente, aunque esté teletrabajando? Bueno, aquí yo creo que las empresas preguntan o realizan esta pregunta porque muchos docentes no han querido facilitar sus domicilios. Entonces, en este caso yo creo que si hay un caso como este, que es que lógicamente el docente va a estar en su domicilio, pero el centro de formación, que sería, lo habitual sería que la formación se impartiera desde el centro de formación, ¿no? Aunque lo hiciéramos en modalidad modalidad presencial a través de medio de aula virtual, mm, todos podemos pensar que el formador podría estar en el centro de formación impartiendo la formación a todos los alumnos del grupo, ¿no? No es el caso, pero nos podemos encontrar con que el formador no quiere facilitar su domicilio, podríamos indicar el lugar de impartición, el centro que va a facturar y al que pertenece ese formador, y en observaciones del grupo dejar expresado que el formador, debido al estado de alarma, lógicamente se encontrará en su domicilio porque lógicamente no puede desplazarse al centro, ¿de acuerdo? Y sería suficiente. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con un curso que pasó a impartirse mediante aula virtual antes de la publicación de la resolución y finalizando antes de dicha fecha? ¿Puedo comunicar ahora a toro pasado dicho cambio? Ni las fechas, ni los horarios, ni la duración cambiaron. Si no cambió, lo único que cambió fue el modo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es. Eh, es muy importante saber si esa formación está finalizada, creo que he entendido que sí, y si está ya bonificada, claro. Porque si está bonificada, corremos el riesgo de que en el cruce con tesorería ocurra algo, ¿vale? Entonces, realmente cuando la formación se reinició y no teníamos todavía las incidencias para suspender y reanudar,
lo que desde los servicios de atención estuvimos expresando es que suspendieran y que cuando los que habían continuado incluso les comunicamos que cumplimentaran el apartado de observaciones del grupo indicando todos los datos del aula virtual. Entonces, si no te importa, le dices a la empresa que te mande sus datos de acceso y de acción formativa y grupo, los revisamos con ellos y les decimos por si hay algo que tengan que incorporar y que no hayan incorporado, la manera en que tienen que hacerlo, ¿vale? Pero al estar finalizado el grupo, si no están ya en plazo de desfinalizar, que sería una opción de cumplimentar los datos del aula virtual, desfinalizar si estuvieran dentro de los 20 días, etcétera, pero hay que ver si les afecta también a la bonificación si ya está aplicada, con lo cual esta consulta la tenemos que hacer de manera individual. De acuerdo, como Marc sigue conectado, lo he visto, pues bueno, nos está escuchando y nos enviará la información. Más preguntas. ¿La firma digital puede ser con la opción de pegar imagen de la firma en un documento tal cual? Pegar imagen no. Yo Vale, estoy firmando documentos desde mi casa con mi firma y tengo que insertarla. claro. Y es más, lo bloqueo el documento para que no me hagan ningún cambio con mi firma. Entonces, creo Es que eso es que, o peligroso. sea, claro, los medios están para usarlos bien y yo creo que es fundamental para proteger a todos los que estamos participando en esto. Si no, sería un Claro. poco caótico en algunas ocasiones, ¿vale? Nos preguntan también hasta qué punto se puede detallar la URL de la convocatoria en modo conexión para el inspector sin que nos incidente en el curso. No entiendo la pregunta. No Pues la mira, entiendo dice, porque te la leo completa. Enviamos un día antes de la realización del curso la convocatoria a través de un aula virtual mediante email al alumno. ¿Hasta qué ¿sí? momento podemos detallar la URL de la convocatoria en modo de conexión para el inspector sin que nos incidente en el curso? Bueno, yo puedo hacer modificaciones. Vale, genial. Gracias Maite, porque no lo había entendido. Yo puedo hacer modificaciones, como sabéis, hasta ahora mismo, hasta un día antes. Incluso hay datos que puedo incorporar sin que se me incidente el grupo, ¿vale? Con lo cual, hasta un día antes yo podría incorporar los datos de la URL del aula virtual, sin problema. También preguntan si en el aula virtual puede haber tiempos de descanso y de qué tiempo, cuando las formaciones superen las 2 horas al día. Dice Pues exactamente de esto cuánto tiempo pueden ser los descansos de los alumnos y tutores cuando la formación supere las 2 horas día. Esto funciona igual que la formación presencial de toda la vida, o sea, se considera formación presencial y ahí estamos a lo dispuesto en la normativa laboral, a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. Todos los trabajadores cada ciertas horas tenemos que descansar un tiempo, ¿no? Algunos, nosotros trabajamos 7 horas y media, descansamos 20 minutos y dentro de la normativa laboral aplicable y es lo que uno tiene que tomar como referencia siempre. Perfecto. Vamos a ir acabando porque tenemos bastantes preguntas, pero yo creo que después algunas incluso son, yo creo que son cuestiones más puntuales y más concretas, os las pasaríamos y el resto a ver si podemos, lo que os decía antes, hacer un pequeño paper con las respuestas. Esta pregunta es si el proveedor de formación acude a otros proveedores para gestionar las plataformas online, ¿esto es subcontratación y no bonificable? A ver, ¿me la repites? Acude, o sea, si el proveedor de formación, ¿no? Acude a Acude su a vez otros a otro, proveedores. eso es, para gestionar las plataformas online, ¿eso se consideraría subcontratación no Aquí estamos bonificable? hablando, claro, entiendo que estamos hablando de plataformas online, teleformación, entiendo, y learning, entiendo, Sí, entiendo. Y sí, que lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, entiendo, es que, claro, yo acudo a alquilar una plataforma. Creo. sí. Otra pregunta que tenemos que tener más datos para poder responder. O sea, no lo puedo Ujú, ver solo como ese servicio, que es un servicio dentro de la formación. Tendría que ver cómo están el resto de servicios, porque a lo mejor no es solo la plataforma, resulta que a lo mejor también los tutores los compro o los alquilo, por decirlo de alguna manera, y el material didáctico también, con lo cual es otra de las preguntas que hay que conocer todos los servicios que voy a prestar, ¿no? Como centro de formación para poder concluir si es una subcontratación o no. Solo con eso no podría concluir. ujú.
No te oigo, Maite. Ay, perdona, que tenía el micro cerrado, ya no sé lo que hago. Los alumnos de aula virtual o teleformación sujetos a los artículos 3 y 4 pueden ser de varias comunidades autónomas. Pues es que no sé si se refieren a formación programada o a formación subvencionada. La pregunta, No, que es muy está hablando, dice, importante. entendemos que, claro, dice, en caso de tener que hacer un cambio de modalidad, pero no explica más, ¿eh? Entendemos que según los artículos que Claro, es que definen la aquí, territorialidad. claro, Sí, esto es el matiz de formación subvencionada. Es muy importante que nos digan en qué condiciones se les ha aprobado el expediente y la valoración técnica para que podamos hablar de la territorialidad, porque no lo vale, conocemos. claro. ¿Vale? Este es un matiz muy importante. Está resuelta, parte de la territorialidad ya está resuelta en el documento colgado en la web, sobre COVID. Ujú, Y es muy importante que las empresas se lean ese documento, porque yo creo que la mayor parte de las consultas, las más generales, están muy claras claro. en el documento. Pero Ujú, en subvenciones, como las condiciones de aprobación en valoración técnica se deben mantener, hay que revisarlo, ¿eh? Hay que revisar en qué condiciones. Lógicamente, tanto los centros que imparten, que tienen que cumplir la estatalidad, como los participantes tienen que cumplir la estatalidad, pero no es lo mismo que yo haya dicho que voy a llegar a dos comunidades autónomas que yo haya declarado que voy a llegar a 7 claro. en la ejecución, ¿eh? Entonces hay que ver cada expediente, habría que comprobarlo. Ujú. Vale, vamos a por la penúltima. En cuanto a la plantilla media y debiendo disponer de dos periodos comparativos, tenemos de un segundo periodo que se establece entre la ejecución de la primera y última acción que ha sufrido un cambio de modalidad y se debe respetar la plantilla media. Siendo una media, es probable que durante un periodo pequeño, como por ejemplo una semana, esta media esté por debajo. ¿Es aceptable esta circunstancia en caso de que en el periodo global se esté por encima de la media? Es Es que un el poco periodo que variable. se va a considerar es el global, en principio. Vale, No se ok. habla de periodos concretos en la resolución, se habla de la plantilla anterior al periodo de alarma y luego la plantilla hasta que se terminan de ejecutar las acciones que han optado por las medidas de aula virtual y teleformaciones, con lo cual Ujú. son dos periodos que se comparan. Vale. Esta pregunta, discúlpame, yo creo que ya la hemos hecho antes, pero como está formulada de forma distinta, prefiero Ujú. hacértela. ¿Está previsto que Dime. Fundae publique un modelo de declaración responsable para el cumplimiento de acreditación relacionado con la obligación de mantener al menos la plantilla media de los 6 últimos meses anteriores a la declaración del Sí, estado de alarma? sí. ¿Sí? He dicho que en muy breve plazo estará disponible dentro de los datos de empresa en la propia aplicación telemática. Hablo de formación programada, ¿eh? Formación Ujú. programada en la aplicación telemática ya en muy breve plazo para que se pueda firmar la declaración responsable. Vale. Aquí nos preguntan también, el plazo de 2 meses para reanudar es de comunicación, ¿verdad? No sé muy bien a qué se refiere porque yo creo que le falta algo. Es decir, en 2 meses hay que avisar de las nuevas fechas, pero las clases podrían comenzar algo más tarde, entiende esta persona. Claro, tengo que comunicar, o sea, si no es reanudado, debería comunicar la reanudación en el plazo de 2 meses una vez finalizado el estado de alarma, ¿vale? Sí, comunicar para reanudar. Vale, a ver si queda así alguna que se pueda. Yo creo que hemos dado respuesta prácticamente. A ver, mira, ¿puede explicar? No, esta es, por ejemplo, si la empresa no ha entrado en ERTE, ¿se puede usar plataforma virtual para sesiones presenciales? Sí, nadie dice que tengas que estar en un ERTE para usar el aula virtual, pero tienes Ujú. que cumplir con el requisito de mantener la plantilla media, muy importante. Esto no Vale. lo debemos olvidar, ¿eh? Nunca. O sea, el uso de estas opciones que nos facilita la resolución exige que mantengamos la plantilla media. Eso es el requisito, ¿eh? Mm. Aquí Entonces yo Ollane puedo no pregunta, ir a ERTE, claro, perdona Maite, no, 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 tranquila, que es que, no haber y como que, tenido que presentar un ERTE, ojalá, ¿no? claro, Que maravilloso. Pero tengo que mantener la plantilla media para hacer uso de esas opciones que me facilita la resolución y una de ellas es el aula virtual. ujú. Ollane nos manda ahora una que dice, estamos reanudando un grupo que teníamos suspendido y lo vamos a retomar, pero de manera presencial. Metemos todos los datos en el aplicativo, pero el grupo queda incidentado. ¿Es correcto? Que ha incidentado y luego se revisa, ¿eh?
Si hubiera algún problema, porque claro, la renovación es presencial, si hubiera algún problema tendría que dirigirse a los servicios de atención para que lo revisáramos, ¿eh? O a soporte técnico. Pero en principio todos cuando reanudas te ocurre eso y luego hay un proceso automático para validar los grupos. Vale, esta es sobre inspección. Para las visitas de un inspector a una sesión de aula virtual, si no se puede dar acceso, pero sí una persona de contacto que puede permitirle entrar en un momento dado poniéndolo en las observaciones, ¿esto es válido? No sé si me he explicado bien, ¿eh? Porque... Sí, pero yo entiendo que podríamos añadirlo como participante, ¿no? Yo en todas las que veo, salvo que hayamos llegado al número máximo que no nos permite, que podría ser un caso, ¿verdad? Que tendríamos que tenerlo en cuenta, por si acaso. En el resto te permite añadir como participante. Entonces, yo creo que hay que tenerlo en todos los casos previsto, somos objeto de control, de seguimiento y control, y por tanto, si son cursos bonificados, tenemos que tener previsto que podemos tener que añadir como participante a un miembro de los servicios de control. Esto no lo podemos perder nunca de vista, ¿vale? Otra cuestión también, a mi entender, interesante con respecto a la trazabilidad. Si algunos alumnos no se han podido conectar por problemas técnicos, pero se ha resuelto mediante alternativas asincrónicas, por ejemplo por email, o no registrables como el teléfono, los SMS o los WhatsApps, ¿se considera reconocida su asistencia y por tanto el seguimiento de la acción formativa? Tiene que ser síncrona a todos los efectos. Y tendría que haber una justificación de ese problema técnico. O sea, si no, en principio tendríamos que ver el caso, claro, habría que ver el caso concreto. Pero en principio todos tenemos que tener claro que tiene que ser síncrono y con su registro del medio que estamos utilizando. ¿Vale? Yo entiendo este Vale, caso, por ejemplo, GoToWebinar permite que te conectes por teléfono, pero también deja sí, registro. Queda el claro, registro de la persona que está conectada por teléfono. Es que esto es así. claro. O sea, la tecnología en estas cosas está súper avanzada ya. Por eso nos está sorprendiendo que con las facilidades de la resolución todavía se planteen algunas cuestiones que entendíamos estaban resueltas, pero que vamos, que si alguien quiere ponernos ejemplos o enviároslo y que lo veamos y lo revisemos, estamos a vuestra disposición, lo revisaríamos. Aquí dicen, si el número de asistentes es el máximo que permite nuestra plataforma, ¿cómo podría hacer las funciones de seguimiento de control si se requiriera? Pues es que lo que he dicho antes creo que es muy importante. Usted tiene que tener en cuenta que es posible que haya un seguimiento a su grupo. Y a lo mejor, como es nuestro caso, ¿no? En vez de 501, teníamos que tener 500 para dejar Vale, un puesto libre por si alguien nos hace el seguimiento. Es que eso, o sea, no podemos obviar que somos objeto de seguimiento y control porque estamos utilizando medios públicos. Yo creo que eso es muy importante para todos. Y más en claro. estos momentos, ¿eh? Pues ahora ya sí la última. ¿El máximo de participantes en la sesión presencial con aula virtual sigue siendo 25 o puede ser superior? 30, es 30 el máximo de De alumnos, acuerdo. ¿vale? Hay plataformas Pues que permiten 30 y otras que no, pero el máximo por aula son 30, ¿eh? perfecto. Bueno, pues yo sé que se nos queda alguna pregunta por contestar, pero siempre intentamos ser un poquito puntuales. Como hemos empezado 10 minutos tarde, un poquito más, pues ahí estamos. Tampoco queremos abusar más de tu tiempo, Marisa, porque esto es como una especie de tercer grado, siempre digo yo. Claro, Y los que estáis totalmente. ahí contestando Total. tenéis un conocimiento, vamos, súper profundo para poder, pues bueno, estar y poder dar esas respuestas tan aquí te pillo, aquí te mato. Ha sido una sesión súper interesante, una inmersión en la nueva resolución al 200% y solo puedo pues agradecerte la paciencia, la participación y a todos los que habéis estado conectados, los 501, pues muchísimas gracias. A todos los que no habéis podido, pues ya os lo diré yo en privado, mil disculpas. Intentaremos pues soslayar los problemas enviándoos, como os decía antes, el vídeo, la presentación y un resumen de lo más importante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y cuidaros mucho. Espero que los que entremos ya en esta, bueno, todos, ¿no? En esta primera fase nos lo tomemos con calma, nos sigamos cuidando y no bajemos la guardia. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias a Hasta todos. luego. Chao. Adiós. Chao.